Gracias porque en cada oración nos permitís empezar con un padre, con un papá. Señor, gracias porque vivís en nosotros como un padre atento, sos un padre presente, estás pendiente de nosotros, Señor. Señor, hoy no tenemos otra cosa que decirte gracias. Gracias porque a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestro orgullo, nuestro egoísmo y tantas cosas que por ahí hacemos, Señor, vos seguís con tu paternidad presente, abrazándonos, corrigiéndonos en amor, Señor, enseñándonos el camino, guiándonos, Señor. Y nos das el privilegio, el mayor privilegio que es de poder escucharte, Señor. No hay nada mejor que escuchar tu voz eterna retumbando en nuestro interior, Señor, guiándonos a ser exactos, a tomar las decisiones correctas. Señor, estamos agradecidos por esto. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, les invito a tomar sus asientos. ¿Cómo están? ¿Bien? Son muchos hoy, qué lindo ver un miércoles con mucha gente. Bueno, hoy como estuvieron anunciando en las redes, en muchos estados de WhatsApp, hoy vamos a estar hablando sobre identidad. ¿Sí? Seguramente cuando usted escuche identidad, dice, ya sé lo que van a hablar. Y por ahí automáticamente la actitud rápida es cerrar nuestro oído interno, nuestro corazón a lo que vamos a escuchar. Pero le invito en esta noche a poder, espero que se entienda esto, ¿no? A poder sacar todo lo que ya ha aprendido, dejarlo a un lado y estar dispuesto a aprender algo nuevo. No porque seamos nosotros, sino porque entendemos que cada vez que Dios habla, renueva nuestro interior y nos habla una verdad fresca que nos lleva a vivir de forma más exacta su vida. ¿Sí? Bueno, para empezar, vamos a leer Lucas 15, versículo 11 al 32. Es la historia del hijo pródigo, seguramente ya la he escuchado muchísimas veces, pero es bueno refrescar todo lo que dice. ¿Lo tienen? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Versículo 21. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida.
Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¡Wow! ¡Qué historia! Primeramente, nos gustaría definir qué es identidad, porque sabemos, creo que todos más o menos sabemos por lo que se habla en las congres, por lo que se dice en muchos lados, pero buscamos el significado de identidad. Identidad significa circunstancia de ser una persona determinada por un conjunto de rasgos. Así como leía Jere recién, en primer plano, cuando hablamos de identidad, hablamos de ser y no tanto de hacer. Esto sé que lo saben. Pero recordando por ahí, escuchando, o por ahí me ha tocado hablar con gente, o incluso yo lo he hecho, le preguntas a alguien, ¿quién sos? No, soy doctor, me dedico a esto, a esto, a esto y esto. Soy carpintero, soy músico, soy dueño de, hago tal cosa. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir nuestra identidad en una actividad. Se nos pasan los años y vemos que toda nuestra vida se construye en un hacer. ¿Le ha pasado identificar eso, ya sea en persona o en ustedes? ¿Sí? Lo que yo pensaba, el problema es qué sucede cuando esa actividad que nos define se acaba. ¿Qué sucede cuando aquello en lo que hemos construido nuestra identidad, nuestro ser, se derrumba, se termina? Automáticamente buscamos hacer otra actividad, buscamos sentirnos identificados en algo nuevo, buscamos identificarnos en alguna otra actividad. Si lo llevamos al servicio de la iglesia, en algún otro servicio, ¿no? Que no puedo estar sin hacer nada porque necesito estar activo. Y afuera, en las actividades seculares, si se puede decir, también. Y en el momento por ahí, cuando se nos acaban las opciones de sentirnos identificados, empieza el tiempo de la comparación, ¿no? No, que a mí me gustaría ser como tal. No, que a mí me gustaría hacer aquel. Mirá aquel cómo llegó, mirá aquel cómo hizo. Y empezamos a caminar. A ver, antes de seguir, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos saben que nosotros fuimos creados mediante un diseño en particular por parte de Dios? ¿Están de acuerdo con eso? Pensaba, ¿cuántas personas viven lejos del diseño que Dios los ha llamado y se pasan su vida comparándose con otros? No, porque si a aquel otro le fue exitoso, entonces el camino es por ahí. No, pero si a aquel le está yendo bien, no, hay que seguir el círculo, ¿no? Y nos pasamos toda una vida, quizás años, mucho tiempo, en el mismo círculo vicioso de querernos sentir identificados con algo. Después, la otra es cuando no logramos sentirnos identificados, buscamos que la gente nos apruebe. Empezamos a publicar cosas en nuestras redes para que la gente diga, wow, mira qué bien le está yendo. No, wow, mira, este tipo es un crack. El sábado pasado tuvimos un debate con los adolescentes sobre las redes sociales. Y una de las preguntas que le empezamos diciendo es, chicos, ¿ustedes creen que todo lo que se ve en las redes sociales es cierto? Automáticamente dijeron no. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿No? Siempre en la red social uno se va a sacar una selfie y busca su mejor postura, ¿no? Escondemos el rollo del costado, por ahí a un granito que nos sale, lo tratamos de maquillar. No, yo no me maquillo, pero por ahí las mujeres se maquillan, nos vemos la mejor luz y quizás aparecemos en las redes, parecemos un Brad Pitt, pero nos ven en la vida real y estamos en el horno. Y esto me llevaba a pensar que esto, por ejemplo, hablando del tema de las redes sociales, yo pensaba, a ver, ¿por qué uno busca aparentar? Y pensaba, porque nadie busca sentirse débil, nadie busca sentirse o mostrarse vulnerable, ¿no? Vivimos en una vida, en un mundo, digo, donde el sistema que gobierna este mundo te lleva, ¿no? Que tenés que ser el mejor, que tenés que ser el líder, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Entonces, obviamente, no vas a subir una foto que te va a mostrar vulnerable.
no vas a subir algo que te va a decir, no, este todavía necesita cambiar. Porque en esta sociedad, lamentablemente, no se acepta a alguien débil y a alguien vulnerable. Entonces tapamos nuestras debilidades con apariencias, tapamos nuestra debilidad con cosas, con actividades, con esto, con aquello, con lo otro, y nos olvidamos de cuál es nuestra esencia. Y pensaban, yo sigo en las redes sociales, en YouTube y todo eso, a un baterista que es bastante reconocido. Este baterista es cristiano, él toca la batería desde chico, y él cerca de los 18, 19 años empezó a ser reconocido como músico, empezó a triunfar en el mundo de la música, en ambientes cristianos y también seculares. Y en un momento el chico tiene un accidente y le amputan las 2 piernas. Entonces, a aquellos que no saben, el 50% de la batería se toca con los pies también, con las piernas. Entonces este chico entró en una depresión en su momento porque dice, lo que yo mejor hago, lo que mi vida es, se acabó, ¿no? Y en ese tiempo Dios lo llevó a un proceso interno en él, en conocerse quién era, ¿no? Y hoy, después de años, este chico tiene una razón de 35, 37 años, tiene prótesis, que no me explico cómo hace, toca extremadamente bien. Y él habla en un video que cuenta su testimonio y él dice, en el proceso donde yo pensé que todo el mundo se me derrumbaba, Dios empezó a mostrarme nuevamente, a recordarme a que Él me había llamado. Y Él me decía, si yo te llamé a esto, de la forma en que sea, lo vas a lograr. Esta es nuestra identidad. Si nosotros nos basamos en una identidad que construimos mediante una actividad y se nos acaba esa actividad, se nos derrumba el mundo. Pero si nuestra identidad comienza a estar basada en nuestra esencia, que es en Dios, que lo vamos a ir desarrollando, nada temporal, nada tangible, nada que lo podemos tocar o ver, nos puede condicionar para qué fuimos llamados. También pensaba, ¿no?, mientras hablaba Leo, cómo muchas veces caemos en un círculo en que estamos acá y cuando desaparece esto que nos identifica, nos vamos a otro punto, como decía Leo recién. Y es un ciclo, ¿no? Donde a cada parte donde uno va a llenar ese espacio por ahí que está vacío en nosotros, no puede ser completamente saciado. Y un día yo meditando, pensando, orando, le preguntaba a Dios por qué me pasaba a mí que buscaba identificarme con algo. O sea, mi identidad estaba en un punto, después en otro, y no entendía por qué. Y había visto como un rompecabezas. Imagínense un rompecabezas totalmente armado, donde le falta una pieza, ¿no? Y esa pieza es Cristo. Y ahí entendí verdaderamente el por qué muchas veces el ser humano busca saciarse con diferentes cosas. Dios nos creó con un vacío, pero que no puede ser lleno por cualquier cosa o por cualquier persona. Es un vacío que se llena completamente con Cristo, y ese vacío, cuando es lleno por Cristo, tenemos plenitud total en Él. Cuando una persona va a Cristo y reconoce que en Él está esa plenitud de todas las cosas, y reconoce que ese Cristo le habita, deja de perder el tiempo en otras cosas, deja de perder el tiempo buscando cosas externas, porque sabe que todo lo que lo completa está en Él, está en Cristo, y Cristo está en Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo está en nosotros? ¿Amén? Eso es lo que nos llena y nos completa. Entonces muchas veces sucede que no nos damos cuenta, tenemos en nuestros ojos velos y cosas que nos impiden ver eso, nos impiden ver que Cristo es la fuente de todas las cosas, ¿no? Los voy a invitar que puedan buscar en Colosenses capítulo 2. Versículo 9. ¿Lo tienen? Sí, está en la pantalla. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano,
de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Me gustaría que lo leamos juntos. Amén. ¿Me acompañan? Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Nuestra verdadera identidad está en ser y sentirnos hijos de Dios. El vacío que produce la falta de identidad es tan grande que podemos pasar todas nuestras vidas buscando, como decíamos recién, y sentirnos completos en cosas, pero solamente la paternidad de Dios y el amor de Dios y Cristo, el Cristo que nos habita, van a llenar ese vacío que está en nosotros. Cuando comenzamos a experimentar ese amor, toda su realidad nos rodea. Todo lo que estaba incompleto comienza a ser completado. Nuestra vida comienza a cobrar sentido. Cosas que no entendíamos comienzan a ser aclaradas en nosotros. Y leyendo un poco en Efesios, el apóstol Pablo ora para que Cristo habite en nosotros por la fe, a fin de que podamos estar arraigados y cimentados en su amor. Los voy a invitar que puedan buscarlo en Efesios 3, versículo 16. Lo vamos a leer. Desde hace un montón ya en la Biblia nos venían dando la pista de que todo lo que nos completa no es externo, está interior, en nuestro interior, está en Cristo. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes. ¿A medida de qué? De que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Wow. Hay algo que quería compartir esta noche que la verdad que creía que era justo para este tema. Con respecto a lo que Leo hablaba, que muchas veces las personas buscan estar en lugares o cubrir un espacio con diferentes cosas, a mí me pasó que desde chico siempre estuve en los salmistas, desde muy chiquito, desde los 12 años. Empecé en otra iglesia y cuando después me cambié, vine acá de más grande. Lo voy a tratar de leer porque cuando lo leí me salió bien exacto y no me quiero equivocar mucho. No me daba cuenta cuando era chico que toda mi asistencia por ahí a la congregación giraba en torno a tocar y a servir a Dios. O sea, yo amaba servir a Dios, amaba adorar a Dios, pero siempre lo veía como que era este el lugar que únicamente. Y muchas veces la actividad que desarrollaba dentro del templo se había vuelto un ámbito para mí, una rutina. O sea, yo venía a la iglesia, quería aprender de Dios, pero quería aprender más de Cristo, pero siempre era una rutina. O sea, venía, servía, ministraba y se había vuelto un hábito. Y cuando menos me di cuenta, estaba como mirando todas las cosas a mi alrededor como con ojos humanos, digamos, fuera de una visión del Espíritu. Y hace un tiempo el Señor me marcaba de dejar de tocar. Y fue ahí cuando sentí que el piso debajo mío desapareció por completo. Pude sentir como que
empecé a hablar con Leo, que él es mi discipulador, le decía, Leo, ¿y ahora? O sea, ¿qué hago? O sea, venía a la iglesia, buscaba a Dios, pero era como que me faltaba algo, me faltaba el servicio con el cual toda mi vida fui siempre en la iglesia. Y ahí en ese momento fue como que comencé a experimentar una paternidad y un amor que nunca experimenté de parte de Dios. Y empecé a comprender que mi identidad no se calificaba por ser un salmista o por ser un predicador o por hacer algo en la iglesia o por lo que fuere. Sino que al comenzar a experimentar el amor de papá, comencé a arraigarme más a su verdad y a su amor, y es ahí como que comencé a conocer más mi identidad. Por ahí de chico yo pensaba, decía, bueno, yo nací porque voy a ser salmista y voy a ir por las naciones y voy a predicar. Y de un momento como que el Señor me dijo, pará, y me mostró otra verdad. Quería compartirlo porque tenía mucho que ver con el tema de la identidad. Ustedes saben que mientras leíamos, preparamos el material y leíamos la historia del hijo pródigo, me ponía como a analizar y ver la actitud que tuvo el hijo pródigo, el hijo menor, que se fue de la casa, se gastó todo, compró todo lo que quiso. En la Biblia quizás no especifica cada detalle en qué gastó la plata, pero yo pensaba, muchas veces tenemos la misma actitud, o yo tuve la misma actitud, ¿no? De no me siento satisfecho con lo que tengo, necesito comprarme aquello. A mí me pasaba en su momento antes de casarme, ¿no? Por supuesto, porque si lo hacía ahora me achacaban, pero yo decía, no, si me compro ese platillo, es el boom que salió en el momento, seguramente que voy a llamar la atención de alguien y me van a llamar. No pasaba nada, compraba esto y me endeudaba, me gastaba plata, andaba mal. Después cambié, gracias a mi esposa. Pero esas cosas las vamos a armar, hablar en la reunión de matrimonio. Sí. Y pensaba, exactamente. No, pero a mí no me afilaron, a mí me... y pensaba, muchas veces tenemos la misma actitud del hijo pródigo, ¿no? Queremos buscar tener lo material, sentirnos identificados en algo, y cuando lo tenemos, hay un vacío que todavía no se logra llenar. Bueno, seguramente estás por acá, voy a estudiar tal carrera porque cuando sea tan exitoso en esto, seguramente voy a estar de 10. Llega eso, llega el dinero, llega la posición social, llega todo lo que nos proponemos, y el vacío existencial queda. Y el vacío queda. Y muchas veces, lamentablemente, necesitamos que Dios permita que toquemos fondo para dar cuenta dónde está nuestra verdadera identidad justamente, ¿no? Quizás sabemos decir, sí, nuestra identidad está en Dios. Y es fácil decirlo, nuestra identidad es Cristo, soy hijo, pero en los momentos de presiones, como quien dice, en la vida diaria, se ve dónde está puesta nuestra identidad, se ve en dónde queremos, en dónde estamos construyendo nuestro ser, digamos, ¿no? Y pensaba, en un momento Jere hablaba que lo único que puede llenar ese vacío es la paternidad de Dios. Es la paternidad que viene no solamente a amarnos, sino mediante ese amor dándonos dirección, diciéndonos, hijo, yo te creé para esto, en esto vas a sentirte pleno, en aquello no, escucha mi voz, seguime, obedéceme. Es por eso que insistimos tanto en escuchen la voz de Dios, tengan tiempo de intimidad, porque en esos momentos donde se nos es revelado para qué fuimos diseñados para hacer, qué necesitamos hacer, qué decisión tomar. Porque quizás como discipuladores o como líderes podemos aconsejarlo y decirle, mira, me parece que es esto, es aquello, pero solamente en nuestro espíritu y en nuestro ser sabemos lo que tenemos que hacer cuando escuchamos la voz de Dios. Y pensaba, bueno, así como decía recién, sabemos que nuestra identidad está en Cristo, pero bien, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para adoptar esa identidad en nosotros? Se preguntaron alguna vez, Señor, a mí me pasó siempre, Señor, yo sé que soy hijo, sé que mi identidad está en vos, pero ¿cómo hago para vivirla? Porque del dicho al hecho, como quien dice, hay un largo trecho, ¿no? Y por ahí tenemos muchas verdades en nuestra mente, pero ¿cómo la vivimos? ¿Cómo hacemos?
Y les invito a buscar en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, o sea, los hijos, no nacen de nuevo, diablo inmundo. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Lo primero que necesitamos comprender es que nuestra nueva identidad en Cristo es espiritual. Esto quiere decir que podemos esforzarnos, podemos servir, podemos venir a la iglesia, podemos ir al discipulado, podemos tener actividad, podemos hacer aquello y lo otro. Pero si no nos concentramos en que nuestra identidad es espiritual, no vamos a llegar a ningún lado. Segundo, lo que aclara este versículo, eso quería hablar, es que los hijos son aquellos que nacen de nuevo. En este nuevo nacimiento es el comienzo del desarrollo de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros y se lleva a cabo mediante la obra de la cruz en nuestras vidas. O sea, la única forma de adoptar nuestra identidad en Cristo es nacer de nuevo. Y cuando comenzamos el proceso del nuevo nacimiento, cuando reconocemos en nuestra vida la obra de la cruz. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Vamos a leer en 2 Corintios 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pensaba y creo que el proceso de adoptar nuestra identidad en Cristo comienza primeramente, como decía recién, en reconocer la obra de la cruz y todo lo que se desató en ella para nosotros. En Efesios 1, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y en esas nombra que Cristo nos amó, nos aceptó, nos adoptó, derramó su bondad en nosotros. Y pensaba, todas estas cosas son, por ejemplo, que recién hablamos en las redes sociales, es lo que buscamos mediante todo esto, o es lo que buscamos mediante una actividad. Buscamos que nos amen, buscamos ser aceptados, buscamos que un grupo nos adopte. No, por ahí cuando estamos, por ejemplo, en un grupo de amigos o ahora en el sistema que gobierna todo este mundo, que siempre hay modas que salen constantemente, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando iba al secundario, ¿no? El chico popular era de una forma y para entrar a ese grupo tenías que ser de esa forma, ¿no? Y si vos eras diferente, para que te acepten, tenías que ser así. Y pensaba, a lo largo de nuestra vida, es como que agarramos y adoptamos esa estructura de pensamiento y la llevamos a nuestro diario vivir. Y creo que nos pasa hasta de grande, creo que todo el tiempo nos pasa que buscamos sentirnos aceptados, que buscamos sentirnos que alguien nos adopte, que buscamos que alguien nos ame o nos demuestre amor. O si no saben por ahí, no, ¿qué tal? Me miró mal y me enojé. ¿Por qué? Porque te sentiste rechazado. Si te sentiste rechazado es porque no te sentís acepto. Y quizás pueden decir, oh, Leo, pero eso es obvio que nos va a pasar. Y hasta en las cosas más pequeñas necesitamos estar atentos. Che, ¿por qué me siento rechazado? ¿Qué pasó en mí? Esto es básicamente el trabajo en el corazón. El trabajo del corazón y en el carácter se hace toda la vida, desde que tenemos conciencia hasta el día que partamos de esta tierra. Y necesitamos tener esto en conciencia, ¿no? Y pensaba, de todo lo que se desató en la cruz es esto. En la cruz se desató un amor eterno que nos acepta. En la cruz se desató este amor que nos adopta como miembro de su familia. En esta cruz se desató la bondad que Dios derramó para nuestras vidas. Entonces pensaba,
¿qué necesidad tenemos de buscar todo esto en cosas materiales que hoy están y mañana no están? O en personas que hoy están y mañana no están, cuando podemos buscarla en Cristo, en nuestro Señor que es eterno y que sabemos que lo vamos a tener siempre en nosotros, ¿no? Y acá podemos sacar millones de temas, dependencia emocional, podemos sacar rencores, murmuración entre hermanos, y es una puerta abierta para trabajar muchísimas cosas. Entonces creo que es una buena oportunidad de empezar a ver si usted reconoce en este tiempo, che, me parece que me siento identificado en esto. Y creo, yo le decía a Jere, hasta el día que partamos de esta tierra vamos a estar trabajando en nuestra identidad, porque en el momento que nuestra vida, que nuestra vista se sale de la voluntad de Dios, ya buscamos toda la carnalidad que nuestra alma necesita, buscamos sentirnos aceptados, buscamos sentirnos hechos, buscamos sentirnos que nos aprueben. Y ¿saben qué? Hasta hace un tiempo, esperen que les voy a contar cómo viene la situación. Esta es la historia de mi vida, ¿vieron cómo pasan en las películas? Me pasó hace un tiempo que sin darme cuenta mi mente se había desenfocado, mi mente estaba enfocándose en otras cosas que no eran la voluntad de Dios. Y empecé con todo esto, empecé a compararme, empecé a ver lo que los ojos del hombre ven, el éxito que tenía aquel, el éxito que tenía aquello, y en mi mente no, yo no quiero vivir una vida de escasez económica, no fui llamado para eso. Eso pensaba en mi mente, ¿no? Entonces, elegí una carrera para estudiar, una carrera que sabía que iba a tener una rentabilidad importante en un futuro. Empecé a estudiar para el ingreso y vieron que el Espíritu Santo es sabio en hablarnos en tiempo y forma. Y empezó a hablarme interiormente, eso no es para vos. Y yo le hacía oído sordo a eso. Yo buscaba escuchar a la gente que me decían, sí, hacelo, es lo mejor que podés hacer, tenés que estudiar porque es el futuro, el que no estudia, no sé, se ha ido a un puente. Y empecé a escuchar las voces incorrectas, ¿no? Y hasta hace un mes aproximadamente estaba decidido a dejar las actividades de la iglesia, estaba decidido a hablar con Nata, de dejar muchas cosas para evocarme al estudio y al trabajo, porque yo necesitaba esforzarme, necesitaba tiempo para eso. Y a la vez sabía que el Espíritu Santo me estaba diciendo que eso no era. Y sabía que no. Y estaba ahí luchando con toda mi fuerza en que no, esto tiene que ser. Y un día llego a mi casa, vamos a merendar con mi esposa. Y Eve tiene esa particularidad que dice una palabra y tiene esa sabiduría de llegar al punto justo. Y estamos, pero de la nada, y dice, Gordi, me dice, ¿por qué vas a estudiar esa carrera? Y empecé a pensar, no, por esto, por aquello. Y ella me dice, ¿vos lo vas a estudiar por eso o lo vas a estudiar por lo que la gente va a decir de vos? ¡Pum! Eso me pegó. Y siguió con otra pregunta, no es que terminó y no más. Me dice, si vos estuvieras solo en el mundo, ¿harías eso si no hubiera nadie quien te juzgue, quien te diga, quien te mire? ¿Harías eso? No. ¿Y qué harías? Tal cosa. ¿Y por qué no lo haces? Y por esto. Y empezaron a salir a luz mentiras, engaños que me estaban llevando a vivir otra cosa. Y fue Dios hablándome, no, yo te creé para esto y aquello. Y pensaba, el diseño que Dios tiene preparado para mí no es el mismo diseño que Dios tiene para Jere. Y el diseño que tiene para nosotros no es el mismo que tiene para usted, no es el mismo que tiene para el pastor, para Mauro, para Nata, no es el mismo. Es por eso que no tenemos que compararnos con otros, ¿no? Quizás buscamos referente, ¿no? Esa persona, yo quiero llegar a ser como aquel, y ahí sigilosamente empiezan las comparaciones, ¿no? Y empezamos a desvirtuar lo que Dios nos habló una vez y querer compararnos con otros. Entonces pensaba, cuán importante es primeramente escuchar la voz de Dios y reconocer por segundo punto, que la carnalidad que me habita tiene muchísimas falencias. Y una de esas es que busca llenar una comodidad de un alma, o buscar que un alma esté segura, esté cómoda, que no se sienta confrontada, que esté en su comodidad, en su zona de confort, de brazos cruzados, sin hacer nada.
Y pensaba, es acá donde necesitamos reconocer nuevamente la obra de la cruz y reconocer que la voluntad que muchas veces nosotros queremos hacer, como me pasó a mí, que no era la correcta, rendirlas a los pies de la cruz y escuchar la voz de Dios, ¿no? Por ahí he escuchado a algunos decir, no, pero de que no sé si Dios me habla, que no sé si es verdad esto, que no sé si es tan así. Y yo te puedo asegurar, en los pocos años que tengo de vida y en la poca experiencia, que cada vez que Dios me habló y yo supe obedecer, fue una decisión exacta y correcta. Y se pudo ver en el tiempo de comprobar que lo que Dios había hecho en mi vida, ¿no? Y por eso cuando hablamos en identidad es recordarnos una y otra vez, no tengo que compararme con alguien, no, si tengo que buscar en intimidad la guía de Dios y poder escuchar su voz y poder permitir que su voz hable en mi interior y que esa voz comience a confrontar los engaños y comience a guiarme en lo que Él está diciendo de mí. Los voy a invitar que puedan buscar en Efesios 1:23, ya para ir terminando. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Meditaba algo mientras hablaba Leo, pensaba cómo muchas veces cuando perdemos de vista a Cristo y miramos para otro lado, ¿cómo perdemos el tiempo? ¿Cómo perdemos el tiempo en cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo perdemos el tiempo de no andar en la luz, de no andar en la verdad, de no poder expresar con exactitud a Cristo? Por fallar en nuestra identidad, por fallar el buscar llenar todo nuestro ser, ¿no?, con Cristo. Y pensaba que en ese versículo en Juan, lo voy a leer yo rápido, cuando Jesús dice en Juan capítulo 7, versículo 37, 38, dice, Juan capítulo 7, versículo 37, pero voy a leer la segunda parte. Dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran que de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y pensaba, ¿no?, que cuando estamos completos en Cristo, cuando estamos con nuestros cimientos en el amor de Cristo, cuando estamos en nuestros cimientos en Cristo, no hay nada que nos pueda impedir poder que su vida fluya con exactitud en nosotros. Muchas veces, como decía recién, cuando nos desenfocamos en esta área, no fluye con exactitud su vida en nosotros, ¿no? Quería hacer una oración para terminar. Me gustaría que puedas cerrar tus ojos ahí en el lugar donde estás. Papá, te damos gracias porque estás en medio nuestro, porque estás en nosotros, porque podemos respirar tu perfume, tu presencia, tu amor en este lugar, Cristo. En esta hora oro, papá, para que toda coraza de orgullo en nuestros corazones pueda ser desarmada. Para que todas escamas en nuestros ojos que impiden ver tu realidad y tu verdad puedan ser caídas. Vemos con exactitud, papá. Te pido, Cristo, que puedas mostrar con exactitud en dónde está puesta nuestra confianza muchas veces, a dónde estamos yendo a buscar llenar todo en nosotros. Cristo, esta noche te pedimos que puedas alumbrar nuestros ojos,
los ojos de nuestro entendimiento para poder ver hasta lo que no veíamos hasta ahora. Muchas veces creemos que todo está perfecto, que todo está bien, que todo marcha en perfección, pero no nos damos cuenta que hay cosas que faltan entregar, que hay cosas que faltan rendir, que hay cosas que faltan rendir a tus pies, Cristo. Y esta noche son activados nuestros ojos para ver con claridad. Son activados nuestros ojos para ver con claridad. Y si estamos en una posición, Cristo, en que está todo bien, te pido que todo coraza de orgullo en nuestros corazones pueda ser desarmada en este momento. Te pido que durante los próximos días puedas hablar constantemente a nuestro espíritu, dando voces de alerta, identificando lo que estuvimos hablando esta noche, papá. Que podamos identificar a dónde estamos buscando llenar nuestros vacíos, Cristo. Muchas veces decimos que los llenamos completamente en vos, pero la mayoría de las veces no es así, papá. Inconscientemente caemos en otros lados. Y esta noche te decimos, Cristo, que no queremos ir a ninguna otra fuente que me vuelva a dar sed. No quiero ir a ninguna otra fuente donde no sacie la sed que tengo. Queremos ir a tus fuentes, Cristo. Queremos ir a tus fuentes. Queremos arraigarnos profundamente en tu amor, papá. Queremos echar raíces profundas en tu amor y que tu persona pueda ser la base de nuestro crecimiento, Cristo. Te invito a que puedas tomarte unos minutos en el lugar donde estás, que puedas mantenerte en el Espíritu. Vamos a escuchar una canción y te invito a que puedas orar ahí en el lugar donde estás, que si hay cosas que identificaste, que puedas entregárselas a Dios, que durante las semanas puedas hablar con tu discipulador. Sé que el Padre va a empezar a revelar y a sacar cosas a luz. Estoy enamorado de tu persona, eres suficiente para mí. Estoy apasionado por tu esencia, tú completas todo en mí. Centro todas las cosas, todo rendimos ante tu majestad. Te entronizamos en nuestros corazones para adorarte por la eternidad. Enamorado de tu persona, eres suficiente para mí. Estoy apasionado por tu esencia, tú completas todo en mí. Estoy enamorado de tu persona. Tú eres suficiente para mí.
todo lo Vos completás todo en nosotros. En esta hora, papá, oro para que el fuego en nuestro interior por vos arda aún más. Oro para que si esa llama en nosotros se estuvo apagando, pueda aumentar, pueda crecer aún más. El hambre por conocer más tu persona, el hambre por ir más profundo en tu persona, Cristo. Echamos raíces profundas en ti, papá. Nuestra identidad está en ti, Cristo. Nuestra identidad está en ti. Te damos gracias, papá. Bueno, muchas gracias por escucharnos con atención.